Ya, chicos, ahora sí me pueden escuchar. Sí, doctora. Ya. Perfecto. Si me avisan si es que se va la voz o algo, porque estaba teniendo problemas ahora en la tarde en el internet. Bien, chicos, gracias por la invitación. Como ha mencionado Marie Claire, soy docente del hospital, ¿no? De repente, la mayoría no he tenido la oportunidad de conocerlos, ya que soy docente, perdón, soy asistente desde el 2016, pero a partir del 2020, como formé parte de la contingencia COVID, de repente no hubo la oportunidad de que pudiera rotar con mi servicio de origen, que era el de medicina D, ¿no? Y nuevamente desde el mes pasado estamos ahora en el servicio de medicina C, ahora de repente vamos a tener oportunidad de cuando roten poder conocernos. Bien, como mencionó Marie Claire, el tema de hoy día es alimentación complementaria. Es un tema bastante importante. En verdad que no, obviamente el pediatra es el que debería conocerlo y manejarlo mejor, pero es un tema que debería ser conocido por el médico general y hasta el personal de enfermería, porque como ustedes saben, el primer nivel de atención es donde se van a dar más frecuentemente estas dudas y orientaciones, desde los controles de crecimiento y desarrollo, que como ustedes saben, casi siempre lo hace el personal de enfermería. Ahí es donde la mamá viene con todas las dudas, ¿no? Entonces debería ser un tema muy bien manejado por enfermería, las que se dedican a CRED, por el médico general de los puestos y centros de salud y por supuesto por los pediatras, ¿no? Porque como ustedes ya deben saber, ¿no? Aquí en esta transición que hay de la alimentación es donde pueden aparecer algunos déficits nutricionales, como la anemia, el más frecuente, y no solo eso, sino que también esta etapa de transición es importante para que el niño futuro tenga buenos hábitos alimentarios. Muchos de esos niños, 3, 4, 5 años que vienen a la consulta porque el niño no come, porque quiere comer una cosa y la otra no, porque es muy selectivo en los alimentos, muchas veces tiene origen en esta etapa que no se hizo una adecuada transición. Como ustedes ya conocen, ¿no? La definición de alimentación complementaria simplemente es el momento, ¿no? Incluso el proceso donde se va a introducir alimentos, ya sean líquidos o sólidos, diferentes de la leche materna. O bueno, o diferentes de la fórmula en el caso de que el niño reciba lactancia artificial. ¿Y esto por qué? Porque va a llegar un momento en que las necesidades nutricionales del niño, ¿no? Del lactante, ya no van a ser 100% satisfechas por la lactancia materna. Sin embargo, recordemos que, ¿no? Hasta los 6 meses, la indicación, la recomendación es lactancia materna exclusiva e incluso hasta el año de edad, la leche materna sigue siendo el alimento principal. Por eso, como su nombre lo dice, es un complemento, no es un sustituto. La idea es entre los 6 meses y el año hacer una transición adecuada para que a partir del año el niño ya pueda comer, ya como se dice, alimentos de la olla de la familia, ¿no? Entonces, esta etapa va a ser muy importante, pero también recordar siempre que la leche todavía sigue siendo el alimento principal. Ahora, no es un tema muy complicado, no es un tema que las mamás, las abuelitas siempre lo han manejado, sino que obviamente a través de los años nos hemos dado cuenta que ha habido muchas creencias que se han ido descartando porque ya se han llevado a cabo más estudios de investigación, ¿no? Entonces, en los últimos años ha habido muchos cambios en cuanto a la alimentación complementaria, en cuanto a los alimentos, en las cantidades, en las texturas, ¿no? Que es lo que ahora vamos a ver. Y principalmente ustedes, ya bastante conocido, ¿no? Los métodos que actualmente se usan es el método tradicional, el típico de las papillas y triturados, ¿no? Que a pesar de ser tradicional, tiene algunos cambios en algunas bases importantes que vamos a ver. El famoso baby led weaning, ¿no? Que en los últimos años ha tenido bastante promoción, digámoslo así, y luego incluso puede haber formas mixtas. Ahora, en los métodos que mencionamos, la diferencia básica está más que todo en la consistencia, porque en otros aspectos, la verdad que las indicaciones o las sugerencias van a ser las mismas. En la consistencia es donde van a variar, como vamos a ver más adelante. Bien, entonces la primera pregunta que siempre nos hacemos, nos hacen o la mamá viene a la consulta es ¿cuándo va a comenzar la alimentación complementaria? ¿No? A veces las mamitas vienen muy preocupadas cuando ya va a darle papillita o puede darle alimentos, ¿no? Entonces, en esto ya la OMS es bastante clara, ¿no? La OMS es la que recomienda que la alimentación complementaria debería iniciarse a partir de los 6 meses de edad, ¿no? Y esa es la información que todos manejamos. Sin embargo, tienen que conocer, ¿no? O recordar que
La indicación del inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses se ha hecho en base a estudios en niños que reciben alimentación, que reciben lactancia materna exclusiva. Entonces, por eso es que de repente ustedes cuando leen alguna otra literatura europea o americana, ahí donde de repente hay más preponderancia o es un poco más frecuente el recibir alimentación por fórmula, ¿no? O alimentación leche artificial, es que ellos incluso recomiendan o sugieren que podría iniciarse antes de los 6, ¿no? Entonces, en algunos países, en niños que reciben o que han sido alimentados por fórmula, se dice que podría introducirse entre los 4 o 6 meses de edad, ¿ya? Es una recomendación, ¿no? En tanto en España, la SPEJAN, que es la europea, o la Academia Americana de Pediatría, mencionan, ¿no?, que en este subgrupo de niños que han sido alimentados exclusivamente con fórmula podría iniciarse antes. También a veces ha habido algunas discrepancias en cuanto al prematuro. Todavía no hay tantos estudios que sean, que de forma tajante mencionen cuál sería la edad, momento ideal, ¿no? Pero de todas maneras se concluye que en base a la evidencia hasta ahora también debería ser en una edad, alrededor de una edad corregida de 6 meses, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, la edad no es el único requisito que nuestro niño tiene que cumplir para que pueda iniciar la alimentación complementaria. Entonces, por eso de repente que los otros requisitos sí se cumplen o sí el niño los va a presentar alrededor de los 6 meses y en general se tiende a que en cualquier grupo de niños alrededor de los 6 meses o a partir de los 6 meses debería iniciarse la alimentación complementaria. Entonces, ¿por qué es importante esperar hasta alrededor de los 6 meses? En los estudios, que como ya les dije, casi siempre han sido hechos en niños con lactancia materna exclusiva, ¿no? Se ha visto que, obviamente, para que el niño pueda recibir ya otro tipo de alimentos, su organismo tiene que tener una maduración adecuada, tanto a nivel neurológico, porque el desarrollo psicomotor del niño tiene que ser adecuado para que pueda recibir otros alimentos, ¿no? A nivel renal, para que pueda manejar una mayor carga de solutos, ¿no? Gastrointestinal, ¿no?, para que pueda digerir ese tipo de alimentos, e hasta inmune, para que pueda tener defensas, ¿no?, ante ya otro tipo de alimentos, ¿ya? Uno de los aspectos principales es el aspecto psicomotor, ¿ya? Es importante que el lactante que va a recibir alimentos tenga ciertas actividades o ciertas destrezas, haya cumplido ciertos hitos en su desarrollo que le permitan manejar y tragar de forma de forma segura los alimentos, ¿no? Porque va a tener que masticar, ¿no?, de alguna forma y deglutir. Entonces, obviamente, a los 2, 3 meses, incluso a los 4, va a ser bastante difícil, ¿no? Entonces, esas condiciones para que el niño tenga un desarrollo psicomotor adecuado que permita que reciba esos alimentos, va a ser en el 6º mes, ¿no? Entonces, eso valida más la idea que debería esperarse hasta el 6º mes. Entonces, ¿qué requisitos tenemos en nuestro niño, aparte de la edad, ¿no? Que tenemos que ver que el niño tenga un interés activo por la comida. Algo muy importante es que ya tiene que haber desaparecido el reflejo de extrusión, ¿no? El reflejo de extrusión es ese reflejo por el cual nosotros ponemos cualquier sólido en la boquita del pequeño y saca la lengua, lo empuja. Ese reflejo en los niños menores de 6 meses lo vamos a encontrar. Alrededor del 5º, ya para el 6º mes desaparece. Lo otro, el niño tendría que poder ser capaz de coger comidas con la mano y llevarlo a la boca, aunque sea torpemente, y este hito va a ser muy importante, sobre todo en la técnica del baby led weaning, de repente no en las papillas, porque es la mamá la que lo alimenta. Y el otro sí muy importante es que tiene que tener control torácico o haber logrado la sedestación por sí solo o de repente todavía con apoyo, pero que con apoyo al menos pueda mantenerse sentado. Entonces, todos esos hitos del desarrollo lo va a lograr alrededor del 6º mes, ¿no? Entonces, eso hace que la orientación siempre sea que sea hacia el 6º mes que iniciamos la alimentación complementaria. ¿Qué otros aspectos hemos visto por el cual deberíamos esperar hasta los 6 meses, ¿no? Como ustedes ya saben, hasta los 6 meses la leche de la mamá va a ser suficiente, tanto la leche de la mamá como de repente los depósitos de nutrientes como el hierro que tiene el pequeño, van a ser suficientes para cubrir las necesidades de energía y de nutrientes del niño.
Sin embargo, a partir del sexto mes ya se va dando un rápido crecimiento físico y un desarrollo neurológico también, y las necesidades varían. Entonces, la leche ya no va a ser suficiente, digamos, al 100%, ¿no? En el primer cuadro tenemos las energías por día del niño, y como ven, hasta el sexto mes, esa energía, las calorías que aporta la leche materna lo va a cubrir. Pero a partir del sexto mes, esa brecha de energía se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Sin embargo, entre el sexto mes y el año, la leche sigue siendo el alimento principal. Obviamente, a partir del año ya cobra más relevancia los alimentos en sí, ¿no? Igual con el hierro. Antes de los 6 meses, tanto lo que es proveniente de la lactancia materna como la reserva de hierro que tiene el niño deberían ser suficientes, ¿no? Obviamente en nuestro país hay factores a veces por lo que no lo son, y ese es motivo de otro tema, no la suplementación de hierro, pero bueno. Y a partir del sexto mes ya existe una brecha, porque ya se acabó las reservas de hierro, ¿no? Obviamente todavía tenemos hierro que proviene de la lactancia materna, pero ya el niño va a tener que consumir alimentos, ¿no? Entonces, eso se da alrededor del sexto mes. Ahora, en los estudios, se ha hecho estudios donde se ha visto de repente que se ha introducido la la alimentación complementaria antes de, o de repente también estudios donde se ha visto que se ha demorado demasiado el introducir la alimentación complementaria. Entonces, en estos estudios, ¿qué se ha visto, no? ¿Qué riesgos a corto plazo se ha visto cuando introducimos precozmente? Uno, la posibilidad de atragantamiento, ¿no? Obviamente, si el pequeño aún, de hecho que a los 6 meses todavía no tiene todo el proceso de deglutir al 100%, pero a los 3 meses o 4, peor aún, ¿no? Entonces va a haber más riesgo de atragantamiento. También va a haber más riesgo de infecciones, tanto digestivas como del tracto respiratorio superior. Lo otro es que va a interferir con la biodisponibilidad del hierro y del zinc de la lactancia materna, ¿no? Y acuérdense que también si introducimos alimentos antes de tiempos, el niño va a sustituir tomas de leche por otros alimentos que son menos nutritivos, ¿no? Y a esa edad es suficiente con la lactancia materna, ¿no? Son alimentos menos nutritivos para ese momento, y aparte que ustedes saben que al inicio no es una gran cantidad la que come, entonces el niño se va a llenar y no va a tomar su leche, que debería ser todavía en esa etapa, ¿no? A largo plazo, ¿qué es lo que se ha visto, no? Mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de eczema tópico, mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 1, y también se ha visto que hay una mayor tasa de destete precoz, ¿no? De la lactancia me refiero, ¿no? ¿Y qué se ha visto si de repente demoramos demasiado en introducir la alimentación complementaria? Es decir, y ustedes lo han visto, niños que a los 8 o 9 meses van a la consulta por alguna otra patología, y cuando hacen ustedes la historia, la mamá 8 o 9 meses y todavía no le ha dado otro tipo de alimentos aparte de la leche, ¿no? Que va a conllevar carencias nutricionales, sobre todo de hierro, ¿no? Aumenta el riesgo de las alergias e intolerancias alimentarias, porque se está demorando demasiado en introducir algunos grupos de alimentos. El niño va a aceptar peor nuevas texturas y sabores. Entonces, cuando ya se logra introducir la alimentación complementaria, son esos niños que a veces rechazan todo. Y obviamente va a haber una posibilidad de alteraciones en las habilidades motoras orales, porque el mismo hecho de introducir la alimentación complementaria va a ayudar al desarrollo motor del niño, motor oral. Bien, entonces la siguiente pregunta que se hacen es qué alimentos vamos a utilizar y con qué secuencia. Por muchos años ha sido clásico las cartillas que se entregaban a las mamás, donde había con dibujitos, qué alimento iban a empezar a los 6 meses, a los 7, a los 8, etcétera, 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 con cantidades y con cuántas cucharitas y demás. Entonces, en esto ha habido bastantes cambios en los últimos años, y las indicaciones que se dan acá son iguales, así uno usa el método tradicional o el método del baby led weaning, ¿no? La secuencia de alimentos es la misma en cualquiera de estas dos métodos o técnicas, ¿no? Entonces, ya se ha visto que no es necesario que sigamos un orden concreto, ¿ya? No tenemos que dar instrucciones rígidas a las mamás, no hay que asustarlas. Si bien es cierto, obviamente esta es una etapa importante, hay que orientar a los papás a mamás, pero en este aspecto a veces en los alimentos a escoger hay que tener en cuenta a veces algunas costumbres o algunas orientaciones culturales, ¿no? Incluso los alimentos que hay en cada zona. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ya se ha visto que no hay un alimento mejor que otro para empezar. Ustedes conocen los grupos alimentarios, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, cereales, carnes, pescados,
etcétera, etcétera. Entonces, entre estos grupos de alimentos, tradicionalmente siempre lo que se le ha aconsejado, o lo que las mamás van a pensar es que es mejor iniciar con frutitas, ¿no? O con cereales, o, perdón, como tubérculos como la papa y cosas así, ¿no? A veces hacen algunos preparados de cereales, que hacen algunas papillitas, ¿no? Es lo más clásico, ¿no? Entonces, y los otros tipos de alimentos que consideraban de repente más pesados se dejaba para después. Entonces, no, ya todos los estudios han visto que no existe preferencias, ¿no? O que un alimento sea mejor que otro para empezar. La única recomendación es sí que debería ofrecerse de forma prioritaria alimentos ricos en hierro y zinc, ¿no? Esa sí podría ser una orientación. Pero decidir con qué alimento van a empezar, no hay diferencia entre uno y otro. Se van a orientar de repente a las costumbres de la mamá o de repente a algunas creencias culturales. No hay ningún problema. Obviamente hay que tener en cuenta algunas cositas que la vamos a ir mencionando, ¿no? Más que con qué va a empezar, deberíamos sí indicarle con qué no o con qué hay que tener cuidado, ¿ya? Lo que sí es importante es que siempre hay que decirle que los alimentos se introducen de uno en uno. O sea, no es que el primer día de papilla, se le va a dar papilla y le hace su papillita con platanito, no sé, con manzanita y con harinita de algo. No, o sea, es uno a uno. Obviamente más adelante, cuando el niño ya se ha visto la tolerancia adecuada a los alimentos que se han producido, ya puede hacer menos, ¿no? Pero es uno a uno y siempre con intervalos de al menos 3 días, porque tenemos que ver la aceptación, ¿no? Porque el niño no siempre a la primera nos va a aceptar el alimento, y dos, si el desarrollo que presenta alguna alergia, que como ustedes saben, no necesariamente se va a presentar a la primera toma, ¿no? El primer día puede comer muy bien, y recién después de la segunda toma, el segundo día o el tercer día, vamos a ver recién alguna reacción alérgica. Entonces, por eso debería ser con intervalos de unos 3 días. Entonces, imagínense, van a empezar con un alimento y por 3 días le van a dar el mismo y así van a ir poco a poco progresando. Por eso es que generalmente el primer mes es un mes en que el niño en verdad no come mucho, porque estamos recién uno a uno probando los alimentos. Y es normal y no hay que estresar a la mamá o a la persona encargada en que el niño tiene que cumplir ciertas metas o completar cierta cantidad. Que justo va a ser recién el primer mes, al menos un mes en que el niño muy poco va a comer, ¿ya? Pero por favor, importante, uno en uno y con intervalos de al menos 3 días, ¿ya? Lo otro muy importante que también hay que desde un primer momento decirles es que no hay que añadir ni sal, ni azúcar, ni ningún otro tipo de edulcorante a los alimentos. Se tiene que acostumbrar al sabor natural de los alimentos. Los alimentos son salados, son dulces, no hay ningún problema, y el contenido de sal o de dulce que tienen los alimentos es suficiente para esta edad, ¿ya? Eso también, porque a veces tienen alguna creencia de que lo notan desabrido. Para nosotros, que estamos obviamente acostumbrados a comer alimentos con sal y súper dulce, la mamá le va a probar y le va a parecer desabrido. Pero para el niño que solo ha tomado leche materna, está normal, no hay ningún problema, ¿ya? Y siempre, por favor, recordar que lo que nosotros ofrecemos son pautas generales. Obviamente hay cosas así que hay que recalcar siempre a la mamá, pero la familia va a individualizar según sus gustos y necesidades, pero siempre obviamente con la mejor orientación. Ahora, entonces, como yo les dije, ¿qué alimento puede consumir? Potencialmente cualquiera, ¿no? Pero ahora vamos a ver los grupos que orientaciones específicas hay que darle a las mamás, ¿no? Los alimentos potencialmente alergénicos ha sido también algo que a través de los años, que ustedes pregunten a sus mamás o si tienen hermanos pequeños o de repente algunos ya tienen hijos, ¿no? Entonces siempre ha existido la creencia que tenemos que demorar en la introducción de estos alimentos, ¿no? El huevo a partir de los 9 meses, pescados a partir del año, los cítricos igual, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Así me enseñaron a mí, había todo un cuadrito y recién a partir del 9 mes podías comenzar a introducir los alimentos potencialmente alergénicos, que son los pescados, los cítricos, ¿no? Los frutos secos y el huevo, sobre todo la clara de huevo. Entonces, ¿qué es lo que ya obviamente se han hecho muchos estudios y qué es lo que se ha concluido? Hasta el momento no hay una evidencia científica que te diga que tienes que retrasar estos alimentos para que así disminuyas el riesgo de alergias o de atopías. No, no hay. Entonces, deberías introducirlo al 6.º mes como el resto de alimentos. Incluso se han hecho estudios donde se sugiere más bien que la introducción precoz en pacientes con riesgo a alergias hasta podría disminuir la aparición de la alergia.
Pero bueno, no han sido estudios tan concluyentes. Se hicieron más que todo con el maní. Entonces, en niños con familiares directos alérgicos al maní, o sea, mamá alérgica al maní o el hermanito alérgico al maní, se hicieron estos estudios y se vio que incluso a veces lo introducían antes del sexto mes, el quinto mes, en pequeñas cantidades, en polvito, en la leche, ¿no? Como bueno, a veces ellos usan, en otros países más toman lactancia en fórmula, entonces ahí se introducía. Pero bueno, se sugirió, pero al final la recomendación es a partir del sexto mes. Los mismos cuidados que hay que tener con todos los alimentos, ¿no? Siempre introducirlos de uno en uno y siempre vigilando cualquier tipo de reacción, ¿no? Y al menos 3 días. Incluso alguna recomendación que se da es que, como ustedes saben, en el sexto mes las comidas van a ser principalmente el almuerzo o la cena, entonces es mejor darlo en el almuerzo para que si hubiera alguna reacción uno lo pueda observar. Si justo se lo hace en la noche por primera vez y se va a dormir, de repente nadie se va a dar cuenta de alguna reacción alérgica que el niño haga, ¿no? Más que todo para observarlo. Entonces, decirle a la mamá que sea en la comida del día, para que así la mamá pueda estar más atenta a ver alguna reacción alérgica. El otro punto importante es sobre gluten. De repente en nuestro país no tanto porque acá no hay enfermedad celíaca, ni alergias al gluten, pero en los países europeos sí, eso es igual, ¿no? Incluso en Europa, en España, muchos se recomendaba introducir estos cereales en polvo a partir del cuarto mes en las fórmulas, ¿no? Pero igual, hasta ahora los estudios dicen que a partir del sexto mes, ¿no? Al Doctora, igual que disculpe, cualquiera de los se otros escucha un poquito alimentos. entrecortado. Los otros grupos de alimentos, por ejemplo, las frutas y verduras, igual podemos introducir cualquier tipo de fruta y verduras, cítricos también, no hay ningún problema, va a ser la fruta que la mamá tenga más a la mano, de repente la mamá vive en provincia y tienen su chacra y tienen. Doctora, disculpe, se En escucha cuanto a las verduras, entrecortado. eso sí, las verduras de hoja verde que tienen un alto contenido en nitratos, como la selga, el espinaca y la borraja, deberían evitarse durante el primer año de vida. ¿Por qué? Porque estos nitratos, acuérdense que son un potente agente oxidante, ¿no? Y pueden intervenir en algunos procesos enzimáticos de la hemoglobina y formar o van a ser un factor de riesgo para metahemoglobinemia, ¿no? Entonces se recomienda que mejor evitarlos y a partir del año de edad se podrían dar. Lo otro muy importante es no están recomendados los zumos de fruta. Los zumos de fruta va a concentrar todo el azúcar y estamos eliminando la fibra, que es muy importante. Entonces, no es recomendable zumos de fruta. No tienen ningún beneficio nutricional en nuestro pequeño, ¿no? Doctora, En cuanto a los cereales, avena, quinoa, arroz, ¿no? Igual puede iniciarse a partir del sexto mes, ¿no? Como cualquiera de los otros alimentos que hemos mencionado. Los alimentos ricos en proteínas, o sea, todo lo que es carnes rojas, pollo, pescado, bueno, los huevos y las legumbres, ¿no? Ahí a veces también las lentejitas, o sea, todo lo que sea alimentos ricos en proteínas pueden ofrecerse a partir del sexto mes. Hay que tener siempre cuidado con lo que es carnes, que siempre deben ser bien cocidas, ya sea pueden ser sancochadas, a la plancha, al horno, pero bien cocidas. En cuanto al pescado, también la creencia que teníamos que a partir del año de edad, o no, a partir del sexto mes podría ya introducirse los pescados. Aquí también hay que tener en cuenta algunos tipos de especies de pescados que pueden estar contaminados con mercurio, generalmente los pescados azules de gran tamaño. Felizmente, generalmente los más comunes, como el anchoveta, el bonito, el jurel, la caballa, que de repente son más comunes encontrarlos, sobre todo a veces en los puertos y más baratos, no habría ningún problema de esta contaminación con metilmercurio, entonces se van a poder ofrecer de forma normal, ¿no? Y aparte que tienen un alto contenido de ácidos grasos, de DHA, y son súper buenos para la alimentación, para el desarrollo de los niños. Alimentos ricos en hierro, que sí son los alimentos que deberían tener cierta preferencia, ¿no? Antes que otros para iniciarlos, ¿ya? Ya saben ustedes, las carnes, el huevo, frutos secos, lentejas, el brócoli, pues cualquiera de esos alimentos, ya sea hierro de origen animal o no animal, pueden ofrecerse a partir del sexto mes. Lo que sí a veces hay que tener cuidado, que ya en algunos estudios lo mencionan,
más que todo no en el sentido de que no pueden introducirse, sino con la cantidad. Hay estudios que mencionan que una dieta o una alimentación complementaria exagerada en proteínas va con riesgo de obesidad a veces en los niños, ¿no? Obesidad futura. Entonces, a veces sí se limita la cantidad de proteínas o la recomendación de proteínas que los niños deberían consumir. Aunque, claro, a partir del sexto mes no va a ser tanta todavía la cantidad, ¿no? Pero se recomienda en el caso de carnes rojas o pollos 20-30 gramos al día, en el caso de pescado 30-40 gramos al día, y en el caso de huevo, un huevo al día, pero un huevo pequeño, no los jumbo, no los grandes. ¿Sí? Pero bueno, generalmente a partir del sexto mes no es todavía mucha la cantidad. El niño con ajustes le va a tomar 2 cucharaditas de lo que mamá le ofrezca. En cuanto a los lácteos, que también es un punto importante, el yogur natural o el queso fresco, obviamente pasteurizado, podría empezar a ofrecerse de los 9 meses de edad en pequeñas cantidades. Y obviamente la leche de vaca entera a partir del año. Ahora, algo muy importante, que también a veces las mamás vienen mucho a la consulta, ¿no? Y que a veces nosotros, la mamá ya su hijito tiene un año, un mes, y la mamá viene muy preocupada porque su hijo rechaza la leche, o sea, la leche Gloria. Bueno, la Gloria de repente es la más famosa, ¿no? Entonces la mamá viene muy preocupada porque su hijito no toma leche, ¿no? Y a veces pero cuando le preguntamos, la mamá, el niño no toma la leche de tarro, pero sí lacta. Entonces, a veces nosotros equivocadamente tratamos, ya señora, quítale el pecho para que pueda tomar la leche. Y eso no es adecuado. Siempre el mejor lácteo va a ser el de la leche materna, ¿no? En todo niño menor de 2 años, el mejor lácteo que le podemos ofrecer es el de la leche materna. Entonces, si el niño no acepta la leche de tarro, pero el niño lacta, no hay ningún problema. Esa leche es buena, es alimento, no hay por qué estresarnos y hacer que el niño cambie hacia la leche de tarro y deje la lactancia. Ustedes saben que la lactancia debería ser mínimo los 2 primeros años de vida, ¿ya? Entonces, si el lactante mayor de 1 año lacta unas 4 o 5 veces del pecho de la mamá, no sería necesario ninguna otra fuente de lácteos. Entonces, no hay por qué estresar a la mamá, hay que tranquilizarla, ¿no? Y que con la leche que ella le da también es buena, ¿no? La leche del pecho. Eso es importante, ¿ya? Igual, ¿no? Doctora El Liz, porcentaje de energía que aporta la leche materna es importante. Bueno, obviamente entre los niños menores, ¿no? Mire, de 6 a 8 meses todavía el 60%, de 9 a menores de 1 año, 47%, e incluso en niños ya de 1 año a 2 años, todavía la leche materna es casi el 40%, ¿no? Cubre el 40% de los requerimientos de energía, entonces todavía sigue siendo importante. Si si el niño sigue recibiendo leche materna, no hay ningún problema. No hay que forzarlo a cambiarlo hacia la leche entera de vaca. Disculpe, doctora Liz. Lo que sí, por ejemplo, si el niño recibe fórmula, ahí sí no hay ninguna diferencia y hasta más económico le sale ya cambiar hacia una leche de vaca, ¿no? Otro grupo de alimentos muy bien que deberíamos evitar, como les mencioné, eran las sales y los azúcares. A ver, chicos, me está diciendo Marie Claire que se escucha un poco entrecortado. A ver, vamos a ver un momento ya. Chicos, no sé desde qué momento se habrá estado escuchando entrecortado rápido. Algunas cosas voy a mencionar rapidito para que queden más claras. Bien, habíamos estado mencionando sobre los grupos de alimentos a introducir y ya habíamos mencionado que ningún grupo tiene preferencia sobre otro. Simplemente de repente vamos a preferir introducir alimentos que sean ricos en hierro, ¿no? Entre las frutas y verduras, cualquiera puede iniciarse a elección de la mamá, de la familia, lo que tengan más al alcance. Lo que sí tienen que tener cuidado entre las verduras es con las verduras de hoja verde con alto contenido de nitratos, que son la selga, la espinaca y la borraja, ¿no? ¿Por qué? Por el riesgo de meta-hemoglobinemia, ¿no? Y lo otro es que no zumos de frutas. Los zumos de frutas van a tener altos contenidos en azúcares y se está eliminando o no usando la fibra, que es importante de todas maneras en esta etapa. Los cereales, quinoa, avena, arroz, también se pueden comenzar a introducir en cualquiera de sus formas a partir del sexto mes, ¿ya?
En cuanto a alimentos ricos en proteínas, ya saben ustedes, todo tipo de carnes, pollo, pescado, huevos, también. Lo único sí, todo lo que sea carnes, por favor, siempre bien cocidas. En cuanto a pescado, la única limitación es que evitar los pescados azules de gran tamaño, ¿no? Que no hay tantos en nuestro país. ¿Por qué? Porque estos pescados están contaminados con el metilmercurio. Felizmente los pescados más frecuentes de repente en nuestros puertos, anchoveta, bonito, jurel y caballa, no tienen este riesgo y los pueden consumir desde los 6 meses. Alimentos ricos en hierro, que son todos los alimentos de origen animal, el huevo, legumbres, ¿no? Entonces, ese grupo de alimentos deberíamos tratar de recomendar que se inicie cuanto antes, ¿ya? Con el huevo, como yo les mencioné, es verdad que es un alimento con alto riesgo alergénico, puede introducirse alrededor del 6º mes. Aún todavía existe la orientación y no hay ningún problema en que de repente primero la yema y después la clara, que es la que tiene más riesgo alergénico. No hay ningún problema, se puede dar ese tipo de recomendación o pueden iniciarlo todo junto, ¿no? Ya en los estudios menciona que no hay ninguna evidencia científica que te diga que tengas que demorar su introducción. Bien, y en los lácteos, como les mencionaba, algunas formas o derivados de lácteos, como el yogur natural o el queso fresco pasteurizado, pueden introducirse en pequeñas cantidades a partir del 9º mes. Y la leche entera, sí, siempre a partir del año, nunca antes del año. En cuanto a la leche entera, es importante que, si bien es cierto, obviamente, la leche siempre va a ser una fuente de alimento, nutrientes, pero si es que el niño aún está lactando, y no quiere o no acepta o rechaza la leche entera a partir del año, no hay ningún problema. Hasta los 2 años la leche sigue siendo un alimento primordial o más, ¿no? Pero al menos hasta los 2 años no hay ningún problema si el niño no acepta otra fuente externa de leche, pero lacta, entonces es suficiente para que las mamitas a veces no se asusten en que su hijito vienen preocupadas a la consulta, de repente su hijo tiene 1 año y medio y no le acepta la leche, pero sí lacta 3, 4 veces al día, entonces no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, la leche materna, incluso en niños mayores de 1 año, todavía es casi el 40% de fuente de energía, va a provenir de la leche de los niños que todavía lactan, ¿no? Entonces sigue siendo un alimento importante y no tenemos por qué reemplazarlo por la leche de vaca. Los alimentos sí que no vamos a introducir, yo les había mencionado ya, las sales y las azúcares, ¿no? La leche materna y luego las fórmulas y también los alimentos que vamos a introducir a partir del 6º mes tienen la cantidad de sal que el niño necesita. Acuérdense que todavía el sistema renal es inmaduro, no puede manejar grandes sobrecargas de sal, ¿no? La OMS recomienda que en menores de 1 año la indicación es menos de 1 gramo de sal al día, que está cubierta con los alimentos y con la leche materna, ¿no? A partir del año ya los requerimientos aumentan, entonces ya el niño podría consumir algunos alimentos con sal, bueno, también la sal yodada, ¿no? Aunque claro, siempre la recomendación también es en general no usar demasiada sal en los alimentos. En cuanto al consumo de azúcares, no deberían recibir ningún azúcar extra, ni edulcorantes, ni jugos, ni néctares, ¿ya? En los niños, estrictamente en los niños menores de 1 año. A partir del año podrían, pero siempre es recomendado iniciar lo más tarde posible. La miel también es algo muy importante. La miel de abeja normalmente puede contener esporas del Clostridium botulinum. Entonces, en niños menores de 1 año, que todavía hay un déficit de ácido gástrico, es mucho más fácil que me puedan desarrollar botulismo. Entonces, también miel de abeja en menores de 1 año, no. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, haciendo eso, incluso podemos ahora hacer un calendario orientativo de los alimentos, donde antes estaba muy estricto a partir del 9º mes, la naranja, y etcétera, a partir del año el pescado ya, y demás, que ya ni siquiera me acuerdo cómo era. Entonces, ya saben ustedes, leche materna a los 6 primeros meses y hasta más de 2 años incluso. Después todo el grupo de alimentos, frutas, verduras, cereales, huevo, carne, pollo, todos a partir del 6º mes, ¿ya? Ninguno tiene preferencia sobre otro, ninguno es mejor que otros. La única recomendación es iniciar con alimentos ricos en hierro. Yogur natural, queso tierno, podemos iniciar en poquitas cantidades a partir del 9º al 10º mes, y si se va a dar leche entera a partir del año. Hay que tener mucho cuidado con los sólidos que den riesgo de atragantamiento, ¿ya?
Eso es muy importante, porque si me han escuchado decir que le podemos dar maní, y le podemos dar almendras, y le podemos dar nueces, pero acuérdense que todos los frutos secos son bastante duros. ¿Cómo le vamos a dar? Generalmente va a ser rallado, en polvo, en los alimentos, etcétera. No enteros, porque enteros el niño se va a atragantar. También hay verduras y frutas que crudos tienen una consistencia dura, como la zanahoria o la manzana crudas. Entonces hay que tener cuidado. Si se le va a dar, va a tener que ser sancochada, o si no, evitarlo. Y todos estos sólidos con riesgo de atragantamiento generalmente se tienen que evitar hasta encima de los 3 años, ¿ya? Y los alimentos superfluos, que son azúcares, miel, bollerías, todas esas cosas, evitarlos lo más posible, nunca introducirlos antes del año, ¿ya? Y mientras más tarde y en menor cantidad, va a ser mejor. Y este calendario orientativo de incorporación de alimentos lo van a usar ya sea la técnica tradicional o la del baby led weaning. Estas indicaciones son las mismas para cualquiera de las técnicas, o la mixta si quieren mezclar de una y la otra. Porque ya les mencioné que esas técnicas más que todo se diferencian en la consistencia, pero estas indicaciones funcionan para ambas. La cantidad es otro punto muy importante, y aquí también siempre tradicionalmente se daban las cartillas donde se indicaba, ¿no? 2 cucharadas, 3 cucharadas, 5 cucharadas, y las mamás venían muy estresadas porque de repente su pequeño no comía, no aceptaba las 4 cucharadas que decía en la cartilla, sino solo 1 y solo 2. Entonces aquí también es importante que nosotros orientemos a la mamá que no hay que centrarnos en una cantidad concreta. Lo más importante va a ser la variedad, y que el niño poco a poco vaya aceptando alimentos nuevos, texturas nuevas. Eso es lo más importante, ¿ya? Es un proceso gradual. Siempre al inicio el niño va a aceptar porciones muy pequeñas, y que conforme el niño vaya creciendo, va a ir aumentando naturalmente, ¿ya? El apetito de los niños va a ser diferente en cada niño y en cada circunstancia. Entonces, eso hay que explicarle a los papás para que no se frustren cuando los niños no aceptan la cantidad que ellos le ofrecen, ¿ya? Y ya la evidencia ha visto que los niños mismos tienen la capacidad de regular la cantidad de energía que ellos ingieren, ¿ya? O sea, el niño sabe, o sea, el niño tiene capacidad de llenarse, ¿no? Y también va a tener la capacidad de avisar cuando tiene hambre. Entonces, es importante que los papás aprendan a reconocer esas señales, porque si no se van a frustrar a veces cuando los niños no comen la cantidad que ellos creen que es la correcta, o cuando no comen igual que el vecinito, que el sobrinito, o que su hijo, cuando el hijo mayor cuando era pequeño comía más, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, de todas maneras, siempre un factor a tener en cuenta nosotros es la capacidad gástrica del niño, que ya a esa edad es 30 gramos por kilo del peso corporal. Es más o menos para que nosotros nos orientemos, pero a la mamá hay que explicarle que obviamente el niño no va a recibir todavía grandes cantidades, aparte que todavía recibe leche, ¿no? Entonces, en cuanto a la frecuencia de las comidas diarias, generalmente a partir de los 6 meses nosotros vamos a iniciar a ofrecerle 2 comidas diarias. Necesariamente no es que me va a comer 2 veces, de repente el almuerzo sí me acepta, pero la cena no me acepta nada, y bueno, así es, estamos empezando recién. Pero le va a ofrecer 2 veces al día. Ya entre los 7, 8 meses, 3 comidas diarias, luego ya más un refrigerio, y a partir del año debería ser 3 comidas principales y más 2 refrigerios. Debería ser, pero va a depender de cada niño. Hay niños que nunca logran aceptar 5 platos al día, ¿no? A veces solo las 3 principales y por ahí un refrigerio y nada más, y no hay ningún problema. Eso hay que explicarle a la mamá para que ellas estén tranquilas, ¿ya? Si no, se estresan bastante. Estos cuadritos solamente son cuadros orientativos para cuando nosotros le expliquemos a la mamá las cantidades, más o menos relacionarlos con la cantidad de platos, ¿no? Pero no es bueno que nosotros hablemos de cantidades específicas a las mamás, porque se van a estresar, ¿ya? Hay que explicarle que poco a poco el niño va a ir aumentando la cantidad de alimentos que recibe. Obviamente eso va a ir de la mano de un control, ¿no? Entonces, si todo va bien en su peso y talla y demás, ahí tiene la mamá la evidencia de que no debería preocuparse. Ya está. Entonces recuerden, el lactante es el que va a decidir cuánto come. Nosotros tenemos que aprender a respetar las señales de hambre y saciedad del lactante, que a veces es bastante difícil, ¿no? Sin forzar a comerlo, ¿no? La típica que la mamá le mete la cuchara,
que eso en la técnica tradicional, como es la mamá la que da la cuchara, obviamente ahí puede forzar, o tampoco distraer, porque a veces lo que hacen es poner la tablet, el celular, el televisor, y el niño como robot abre la boca cada vez que le meten la cuchara, y lo que estamos haciendo ahí nosotros es distrayendo al niño y forzando a lo que reciba alimentos. Eso tampoco es adecuado, ¿ya? De acuerdo a la edad del niño, el niño va a poder manifestar señales de hambre y señales de saciedad. Obviamente, mientras más pequeño el niño, va a ser más inespecífico, pero ya a partir de los 6 meses que el niño comienza a mostrar interés por la comida, ¿no? Y cuando ya el niño se dé cuenta de que los alimentos, porque, a ver, al niño hasta los 6 meses, para él, tiene hambre, llora, y que se acerque el pecho, que le den la leche, él sabe que es el alimento que lo va a saciar. Cuando al niño a partir de los 6 meses le comenzamos a dar la papilla, él no sabe qué es, para él es un objeto, algo con lo que puede jugar, se da cuenta que lo puede introducir a la boca, se da cuenta que lo puede deglutir, y con el tiempo se va dando cuenta que eso también lo llena, pero eso es un proceso, ¿ya? Para el niño al inicio, solo la leche es lo que lo va a llenar, ¿no? Entonces ya cuando el niño comienza a alimentarse y comienza a recibir los alimentos, cuando tiene hambre puede señalar la comida, si es más grandecito va a tratar de alcanzar la comida, ¿no? Incluso ya va a decir algunas palabras, sílabas o alguna frase específica que signifique que quiere algún alimento, se va a emocionar cuando ve comida, ya a partir del año incluso puede decir algunas frases, ¿no? Y las señales de saciedad es porque si estamos dándole el alimento al niño, vamos a ver que ya comienza a comer más lento, empuja la comida, o sea, el niño empuja la comida y a veces la mamá no, y le sigue forzando y le sigue forzando. Que cierre la boca, que comience a escupir la comida cuando ha estado ya recibiendo varios bocados, es señal de que el niño ya está lleno. Entonces, eso es importante. Incluso hasta va a sacudir la cabeza, ¿no? Y a veces la mamá de eso, como solamente ha recibido 2 o 3 cucharitas y ya comienza a escupirla o a cerrar la boca, la mamá insiste, insiste, insiste. Y eso ya puede estar 1 hora, 2 horas ahí sentados hasta que la mamá le obliga a que termine las papillas o el alimento que le haya dado, ¿no? Y eso no es lo adecuado. El niño, su organismo puede saciar, se sacía y te va a avisar que el niño no necesita más alimento. Bien, ¿cómo ofrecer los alimentos? La consistencia de los alimentos. Ese es un punto importante y aquí es donde viene la diferencia en las distintas técnicas, ¿ya? Entonces, la OMS obviamente está a favor de la técnica tradicional, de las papillas trituradas, ¿no? Entonces, menciona que al inicio, como el niño no está tan capacitado, ¿no? Deberíamos introducir alimentos como papillas, purés, ¿no? Y que poco a poco, según la habilidad de mordisquear o de los movimientos de la mandíbula de los niños mejore, ya se va aumentando, ¿no? La consistencia. Entonces, de papillas purés a semisólidos, ¿no? Pero sí es muy importante que, si es que los papás deciden o nosotros recomendamos iniciar por la técnica de las papillas o purés, siempre se tiene que progresivamente aumentar la consistencia. Y cuanto antes debería ya recibir texturas más grumosas o semisólidas lo antes posible. ¿Por qué? Porque hay estudios que se han hecho que han visto que hay un periodo de ventana crítica en que ya debemos introducir alimentos más grumosos o semisólidos. Lo que los estudios han demostrado es que si este tipo de alimentos no se introducen antes de los 10 meses de edad máximo, eso va a llevar a riesgo de dificultades en la alimentación en el futuro. De niños que no toleran las texturas, que no me reciben todos los alimentos, todos esos problemas, muchos de ellos tienen base a que la introducción de alimentos más consistentes se demoró. Y eso también pasa. La mamá empieza con sus papillas a los 6 meses y vienen a la consulta, ya tienen 11 meses o incluso 1 año y siguen recibiendo papillas. Y eso no está adecuado, a pesar que la OMS más recomienda la técnica tradicional, igual insiste que cuanto antes tiene que aumentarse la consistencia, ¿no? Más grumosa, más semisol. Entonces, eso es importante. Y al año ya debería consumir el mismo tipo de alimentos que el resto de la familia. Entonces, la progresión tiene que ser rápida, ¿no? Entonces, el método tradicional es bastante conocido, ¿no? Empezamos con los papillas, aplastadito, puré, triturado, picado y luego el segundo. Entonces, no, obviamente no hay una etapa exacta, va a depender del niño. De repente el niño la primera semana, a los 6 meses, me acepta puré y de repente en la segunda semana ya le podemos dar triturado. No hay ningún problema, ¿no? Pero eso sí, máximo a los 10 meses ya debería recibir alimentos bastante grumosos o de consistencia semisólida. O sea, no hay que demorar demasiado, ¿ya? Eso es muy importante. Y luego está la técnica del baby led weaning. Ahora, es importante que
si bien es cierto que la técnica del baby-led weaning tiene algunos beneficios importantes, no existe algún estudio que te diga fehacientemente que qué técnica es mejor que la otra. Como ustedes van a ver, va a depender mucho del niño, de cómo acepte el niño. ¿Ya? Y en la técnica del baby-led weaning a veces hay muchos miedos en los mamás o muchas dudas, y si la mamá no está segura, se siente insegura, ¿no? No hay que forzarla, puede recibir una técnica tradicional con las indicaciones adecuadas y progresando cuanto antes hacia alimentos más sólidos. No hay ningún problema. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿ya? Para que de repente, como ahora en los últimos años está un poco más en boga lo del baby-led weaning, algunas mamás que de repente no se sienten seguras y que optan por la técnica tradicional, cuando conversan con otras mamás se van a sentir un poco desfasadas o un poco de repente que no están haciendo lo adecuado para su niño, y no es así. La técnica tradicional, obviamente con los últimos cambios que han habido, también es una buena técnica, ¿no? Entonces, si la mamá decide hacerlo porque se siente más segura con esa técnica, no hay ningún problema. Vamos a ver algunas diferencias entre estas técnicas. Ya les mencioné que la diferencia más llamativa es la consistencia, ¿ya? Pero aquí en la técnica del baby-led weaning, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es la traducción al español sería más o menos alimentación dirigida por el bebé. Como hemos visto y como ustedes ya saben, en la alimentación tradicional, le dan su papillita purecito y la mamá es con la cuchara quien introduce los alimentos al niño. En cambio aquí no, aquí es el niño solo el que va a comer, nadie le va a introducir con una cucharita la papilla. ¿Ya? Entonces, el niño se le va a permitir dirigir el proceso desde un principio, ¿no? Por eso es el nombre de la técnica, ¿no? Los papás van a decidir qué alimento le van a dar, pero es el niño el que por sí solo va a coger los alimentos y los va a llevar a la boca, ¿ya? Entonces el niño va a decidir qué comer y cuánta cantidad come. Entonces esto permite que el niño sea el que decide qué alimento y el niño también va a poder desarrollar mejor su capacidad su capacidad de reconocer sus señales de saciedad, ¿no? A diferencia de cuando uno le está metiendo la cuchara, metiendo la cuchara y metiendo la cuchara, ¿ya? Obviamente, ¿no? Cuando esta técnica surgió hace muchos años, primeramente de forma empírica y luego se hicieron estudios. Entonces, la idea era que el niño pueda él mismo coger con sus manos los alimentos. Entonces, obviamente, las papillas o puré, el niño lo que va a hacer, sí, le va a coger con sus manos, pero las va a deshacer y nunca va a llegar nada hacia la boca, lo más se chupará los deditos y ya. Entonces, pensando en cuál sería la forma más adecuada que el niño pueda llevar alimentos hacia la boca, obviamente tienen que ser alimentos sólidos. Entonces, esa es una gran diferencia con la técnica de las papillas, que en el baby-led weaning los alimentos que ofrecemos son sólidos, así como ven en la foto, ¿no? El lactante, él mismo lleva los alimentos a la boca y se ofrecen en trozos. Ahora, claro, hay que tener algunas cositas en consideración, ¿ya? Es por eso que a veces la mamá tiene miedo, dice, ¿cómo le voy a dar a mi hijo alimentos sólidos? Y si se atora, ¿no? Pues ahí es donde a veces vienen los miedos, ¿no? La idea es que se le ofrece alimentos sólidos, pero tienen que ser trozos de consistencia blanda y apropiados a su desarrollo psicomotor. ¿Qué quiere decir? Blandos, ¿no? Por ejemplo, no le van a dar una zanahoria cruda, que ya dijimos que era dura, incluso la manzana cruda es dura, entonces, bueno, hay varios tipos de manzana, pero generalmente es cruda. Para que ustedes sepan que es lo suficientemente blando, generalmente la mamá tiene que, si algo lo puede aplastar con los dedos, entonces el niño va a ser capaz de masticarlo con las encías, porque acuérdense que a los 6 meses todavía no tienen todos sus dientes, y ese es un miedo que las mamás tienen, pero ¿cómo le voy a dar un trozo si no tiene dientes? Con las encías el niño es capaz de triturar o masticarlo, pero la consistencia es muy importante, consistencia blanda. La mamá tiene que, el trozo de comida que le va a dar, la mamá misma que lo pruebe. Si ella lo puede aplastar fácilmente con los dedos, obviamente no haciendo fuerza, sino fácil, entonces el niño lo va a poder masticar con las encías. Y lo otro, de acuerdo a su desarrollo psicomotor. Si el niño va a agarrar la comida, a los 6 meses todavía no tiene desarrollado el reflejo de la pinza. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Va a agarrar con el puño. Entonces, es por eso que a los 6 meses, ¿no? Cuando iniciamos, le ofrecemos los famosos palitos, ¿no? Finger food. Y cuando el niño tiene 9, 10 meses, ya puede hacer una pinza, ya son trozos más pequeños porque va a agarrar y llevar a la boca, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos? Las mismas indicaciones que dijimos para la alimentación al inicio, ¿no? Puede ser fruta, verdura, proteína, cereal, etcétera, etcétera.
Frutas y verduras no hay problema, ¿no? Pueden cortarlos en forma de palitos, ya saben, blandos, ¿no? Así que tienen que muchas veces ancocharlos para que estén blandos. El plátano, por ejemplo, no, el plátano es blando, no lo cortan solamente. Por ejemplo, si le van a dar naranja, tiene que ser en gajos. Entonces, obviamente, si tiene 6 meses, tiene que ser una naranja que tenga gajos grandes para que el niño pueda cogerlo, porque acuérdense que solo va a ser puño, todavía no se pinza, y lo lleve a la boca, ¿no? O de repente buscar cualquier alimento que tenga esa presentación. En el caso de las carnes y pollo también, pero hay que tener cuidado de cortarlos en trozos largos, pero siempre contrarios a la orientación de las fibras. Porque si tú lo haces siguiendo las líneas de las fibras, lo que va a hacer es que el niño cuando muerda va a ver fibras largas y de repente no lo va a poder jalar del todo. Ahora, en el caso del arroz y, por ejemplo, las lentejitas, ahí es difícil cómo vas a hacerle tus palitos. Lo que hacemos en ese caso es, de repente, por ejemplo, el arroz o las lentejitas, se las ancocha, se le hace bastante grumosito y formas tus palitos. Haces como torrejitas, o sea, las formas en forma de bolitas y luego le das formas de palitos. O sea, hay que buscar la forma de que el niño a esa edad pueda agarrarlo, ¿no? Y con la mano, con el puño, llevarlo a la boca. En el caso del huevo, ¿cómo va a ser el huevo? Porque el niño el huevo, ¿cómo lo vas a hacer? Tortilla. Baten el huevo, hacen una tortilla, obviamente sin aceite, así nomás, o con lo mínimo, y luego la cortas en tiritas para que el niño pueda agarrarlo con la mano y llevarlo a la boca. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, ¿qué beneficios? Algo muy importante, va a ser válido para todos los bebés, o sea, todos los bebés le vamos a poder aconsejar de repente orientar sobre esa técnica, no, no. Los estudios que se han hecho en esta técnica generalmente son en niños a términos sanos y con un buen desarrollo psicomotor, ¿ya? En niños prematuros no ha habido estudios en sí, se puede valorar individualmente, pero siempre atendiendo la edad corregida de 6 meses, y si el niño está con un desarrollo psicomotor normal, no tendría por qué ser un impedimento el que sea prematuro. No se recomienda en niños con fallo de Medro, con dificultades neurológicas o motoras, ¿no? Las condiciones para hacer el baby led weaning son las mismas del inicio de la alimentación complementaria, pero aquí sí esas capacidades motoras tienen que estar, pero súper bien desarrolladas en el niño, ¿no? La sedestación tiene que estar ya el niño, tener un buen control torácico con el mínimo apoyo. Obviamente tiene que haber perdido el reflejo de extrusión. Tenemos que ver que hay una coordinación de ojo, mano, boca, ¿no? Eso es importante. Por eso es que a veces llega la edad, se le ofrece esta técnica al niño y a veces el niño aún todavía no puede hacer ese reflejo de agarrar, aunque sea en puño o de forma torpe, llevar a la boca. Entonces a veces, si es que se intenta y el niño no puede, se optará por la técnica tradicional o podemos hacer una técnica mixta, ¿no? No hay ningún problema, también hacer una mezcla de ambos. ¿Cuáles son las ventajas que se han visto del baby led weaning, por la que por los últimos años se ha estado promocionando más esta técnica? Se ha visto en los estudios que generalmente el grupo de niños que las mamás optan por esa técnica son grupos donde incluso se va a favorecer el mantenimiento de la lactancia materna, ¿no? Hay un incremento de la duración media de lactancia materna en el grupo de niños que inician alimentación complementaria con esta técnica. Favorece la autonomía del bebé y sus habilidades motrices, ¿no? Obviamente, porque es el niño el que coge y lleva a la boca. Entonces, esa coordinación ojo, mano, boca se ve favorecida. Favorece la alimentación perceptiva y basada en las señales de hambre y saciedad, porque es el niño el que agarra la comida y el niño que deja de comer, a diferencia de cuando la mamá está con la papilla ahí metiéndole una tras otra. Favorece la preferencia por la comida sana y variada a medio y largo plazo. Incluso es más, se ha visto más aceptación en cuanto a la introducción de nuevos alimentos. Lo que pasa es que generalmente en las papillas, si bien es cierto al inicio vamos a introducir una a una, pero el momento en que el niño ya consume varios alimentos, la mamá le va a hacer papillas o triturados de diferentes alimentos, ¿no? Entonces, cuando ya en la técnica tradicional pasamos ya a los alimentos semisólidos y ya le damos separadito a cada uno, el niño a veces, a un alimento que sí lo comía en la papilla, no lo come ahora, porque obviamente en la papilla a veces está mezclado 2 o 3 sabores, y ahora que uno le da partidito o en el plato ya, en el plato de la familia, donde está el arrocito a un lado, la lentejita a un lado y el pollito a un lado, a veces el niño es como un sabor nuevo, porque antes lo comía todo entreverado en la papilla. Entonces, a veces, como que alimentos que consumía ahora no los reconoce, aparte que la textura es distinta, y eso hace a veces que haya algunos problemas en la alimentación.
¿no? En cambio acá no, porque acá el niño desde un inicio está recibiendo todos los alimentos, separados, entonces puede conocer mejor las texturas y los sabores, ¿no? Hay una percepción de que come mejor en la familia en los niños que usan el Baby Led Weaning, ¿ya? ¿Y qué posibles inconvenientes se ha visto? Uno, bueno, obviamente que ha visto que tiene que tener ciertas condiciones y el niño tiene que tener un desarrollo psicomotor adecuado, ¿no? Son más que todas las condiciones. Un inconveniente que es relativo es que obviamente acá en esa técnica van a ensuciar mucho más, porque es el niño solito el que va a agarrar, de repente va a tirar al inicio, va a empujar los alimentos, todo lo va a hacer un desastre, pero eso es cuestión de paciencia. Una de las preocupaciones era porque aparentemente había problemas en cuanto a la ingesta de hierro, porque los alimentos ricos en hierro no se podían consumir en forma de trozos duros largos al inicio, ¿no? Entonces como que demoraban en iniciar alimentos ricos en hierro. Pero ya los estudios han visto que en verdad no hay una diferencia significativa en ese aspecto. Como les dije, las carnes las pueden dar en tiras, pueden hacer en forma de hamburguesas y cortarlas en tiras, ¿no? O como bolitas o como palitos, tortillas de lenteja y luego cortarlos. O sea, hay formas de que esos alimentos ricos en hierro los podamos darle en trozos, ¿no? El otro gran miedo era el riesgo de atragantamiento, porque le están dando alimentos sólidos, ¿no? Pero ese riesgo, en verdad, se ha visto que no hay más episodios de atragantamiento. Hay estudios que han visto episodios de atragantamiento en niños con la técnica tradicional y el Baby Led Weaning y no había ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, ¿no? Cuando el niño todavía es pequeñito, les vamos a dar trozos grandes y el niño lo va a ir masticando en la boquita, y cuando ya es pequeño, trocitos un poquito más pequeños y el niño no se ha visto que haya ningún problema. Lo que sí se ha visto es que hay más episodio de arcadas, que es distinto y que la arcada es un reflejo, porque obviamente estamos introduciendo alimentos sólidos y están tocando el paladar. Entonces, el reflejo de la arcada o episodios de arcadas sí se ha visto que hay más en los niños que reciben Baby Led Weaning, pero no hay ningún problema, no significa nada de... Incluso el niño hace la arcada y hasta tose un poquito, hasta se pone rojo, y después se tranquiliza y sigue comiendo. Entonces, eso sí, hay que advertir a los papás que pueden haber esos episodios porque el niño está estimulando directamente el centro, ¿no? Entonces obviamente va a provocar una arcada, pero no genera mayor problema y el niño puede seguir consumiendo y no se atora. Obviamente también aquí, al igual que la técnica tradicional, tenemos que evitar comidas que tengan alto riesgo de atragantamiento, lo que dijimos, frutos secos enteros, las palomitas de maíz, las uvas enteras, algunos vegetales y frutas que estén duros, como las manzanas crudas, como la zanahoria cruda. Entonces, eso va para las dos técnicas que tenemos que evitarlo, ¿no? Porque de repente la mamá, me han dicho que le dé, y le da su tira de zanahoria cruda para que el niño lo agarre, pero la zanahoria cruda es dura. Entonces va a tener que sancocharle, darle tiritas de zanahoria, pero sancochar. Entonces, eso sí hay que tener cuidado. Con la orientación adecuada, estos riesgos no existen, ¿ya? Pero obviamente, les repito, hay que ver que la mamá entienda y que la mamá se sienta segura. Aparte que a veces en el Baby Led Weaning la mamá puede estar muy convencida de hacerlo, pero de repente la mamá trabaja y la que lo cuida es la abuelita o la nana, y de repente la persona que lo cuida no se siente segura con esa técnica, o de repente por las ideas que pueda tener antiguas, o porque no le da miedo. Entonces hay que tratar de entender eso y llegar a un punto intermedio. Bien, algunas recomendaciones finales y algo antes que me olvide, muy importante, que no lo he puesto. En cualquiera de estas dos técnicas, ya sea la tradicional o el Baby Led Weaning, hay una creencia siempre muy arraigada y que a veces nosotros mismos la decimos, ¿no? Que siempre se da la idea de que cuando el niño comienza a comer, primero hay que darle la comida y después hay que darle la leche. No. Siempre se recomienda que primero se ofrezca la leche y después de eso ofrecerle la comida. ¿Por qué? Siempre se ha pensado, ¿no?, que el mejor momento es cuando el niño tiene hambre. Cuando el niño tiene hambre, entonces en ese momento ofrécele la papilla, o ya sea la papilla o ya sea el pedacito de fruta, cualquiera de las técnicas, porque lo va a comer mejor. No es así. El niño que va a iniciar alimentación complementaria, él en su cerebrito, lo que lo contenta, lo que lo llena es la leche. Entonces, si él tiene hambre, lo que va a querer en ese momento es su leche. Si tú en ese momento que él tiene hambre o le ofreces algo que él desconoce, que nunca ha recibido, que él ni siquiera lo relaciona con alimento y está hambriento, el niño se va a frustrar, va a llorar.
Entonces va a relacionar ese tipo de alimentos con un episodio de estrés y va a rechazar los alimentos. Entonces no es lo adecuado. Lo adecuado es que el niño le ofrezcas el nuevo alimento cuando ya está saciado, aunque les parezca contradictorio. El niño está tranquilo, saciado y sin sueño. Eso también es importante. Para que el niño tranquilo pueda percibir los nuevos sabores, colores y todo lo demás, texturas, dependiendo de la técnica que estés usando, y acepte el alimento. Obviamente te va a afectar poquitísimo, pero así cada vez van a ver que cada vez va a lactar menos y va a consumir más alimentos. Esa es la forma adecuada, tanto en la tradicional o en Baby Led Weaning. Primero se ofrece el pecho y luego la alimentación. Al iniciar, porque obviamente cuando el niño va creciendo, ¿no? Ya el alimento va siendo más relevante y ya obviamente sí, le vas a ofrecer primero los alimentos. Pero al inicio no se trata de que, no, para que te acepte la papilla, quítale el pecho y dale primero la papilla y recién el pecho. No. Lo otro muy importante también es sobre la introducción del agua. Ya saben ustedes que antes de los 6 meses, ningún tipo de líquido diferente de la leche materna. Ni agua sola, ni agüita de anís, de manzanilla para los cólicos, no. ¿Ya? Porque va a reemplazar tomas de leche y más bien el niño va a recibir menos leche de la que debería. Aparte que la leche de la mamá, más de 80% agua, entonces es suficiente. A partir del 6º mes ya se le puede ofrecer agua. Aparte que ustedes saben que siempre al inicio de la alimentación complementaria incluso los niños pueden estreñirse incluso. Entonces va a ser importante que se le ofrezca agua, sí. Pero se le ofrece, el niño lo aceptará o no. ¿Y cuál es el orden correcto? La leche primero, luego la alimentación complementaria, lo que acepte, y al final se ofrece el agua. Porque igual, si le damos agua antes de la leche o antes de la comida, se va a llenar con agua. Pues ahí sí, al final. Lo que me acepte. Van a ver que al inicio no va a aceptar, porque obviamente, como todavía el 6º mes la leche sigue siendo el porcentaje principal, el líquido de la leche va a ser suficiente, ¿no? Pero mientras el niño ya consuma más alimentos sólidos y su ingesta de leche sea menor, ya le va a faltar líquido y va a querer agua. Se ofrece. Pueden ofrecerlo después de cada toma de alimentos, para que lo que él acepte lo reciba. ¿Cómo le van a ofrecer? Como el niño está acostumbrado a tomar líquido, de repente con biberón o con su vasito entrenador. Algunas recomendaciones finales para el desarrollo de una buena conducta alimentaria. Esto trae muchos problemas a veces porque las mamás están a veces muy preocupadas y generan más bien todo un ambiente de estrés en vez de tratar de que el niño ya adquiera una buena conducta alimentaria a esta edad. Mantener los límites. Si bien es cierto, el papá va a decidir dónde, cuándo y qué, pero el niño va a decidir la cantidad, ¿ya? Obviamente, en la técnica del Baby Led Weaning, el niño va a tener mucho más poder sobre ello, pero también en la técnica tradicional hay que hacerle caso a los signos o señales de saciedad, ¿ya? Entonces no hay que forzar, por favor, a los niños a que coman. Esa idea hay que meterla a las mamás, ¿ya? Hay que evitar la distracción, ¿ya? Nada de que la televisión, el celular, la tablet, es difícil, yo sé que es difícil, ¿no? Si alguno de ustedes tiene hijitos, seguro que a veces es más fácil distraerlos para que ellos acepten los alimentos. Pero debería tratar de evitarse. Obviamente, una vez que ya los acostumbraron, va a ser muy difícil que les quiten la costumbre. Entonces, de un inicio, evitar caer en ello, ¿ya? Hay que incorporar a la mesa familiar siempre que sea posible. Este aspecto, por ejemplo, de incorporar al niño a la mesa familiar es mucho más fácil en el Baby Led Weaning, porque como el niño come solo, pues todos se van a sentar a la mesa, el niño ahí con sus alimentos, sus sólidos, y la mamá al costado, obviamente vigilándolo. En cambio, en las papillas no, porque en las papillas es la mamá la que le tiene que dar de comer. Entonces, le termina de dar de comer al niño y recién se pone a comer ella, ¿no? Entonces, no se va a poder dar casi siempre que compartan la mesa familiar. En el Baby Led Weaning sí es una ventaja de esa técnica actual. Hay que limitar la duración, porque obviamente, ya les dije que ustedes le van a ofrecer y el niño no va a aceptar, pero obviamente no es que le dan un bocadito, no acepta y ya ahí me quedé, no. O sea, va a haber un tiempo prudencial en que van a tener que seguir intentando, pero no van a estar sentados ahí 1 hora, 2 horas. Es un tiempo y si después de eso el niño ya no. Entonces, que la toma de alimentos tiene que empezar máximamente a los 15 minutos. O sea, me refiero yo a que a veces agarran al niño, lo sientan en su mesita. Entonces, si lo sientan en la mesita es porque va a comer. Hay que tratar de que el niño relacione ello. No lo sientan en la mesita y se van a hacer otra cosa y de repente a la hora recién vienen ya a darle el alimento. Y una vez que inician la comida, la verdad que no debe durar más de 30, 35, 40 minutos como máximo. O sea, si ya pasaron media hora, 35 minutos y el niño no te ha aceptado ni una sola cucharita, ya no intentes más. ¿Ya?
le ofrecerás después, ¿no? Acuérdense que el niño tienes, si no aceptas porque está lleno, entonces no hay ningún problema, no hay que estresarse, eso es explicarle a la mamá. Servir comida adecuada para la edad, esto también es importante, sobre todo en la técnica del baby led weaning, ¿no? Los niños de 6 meses que están empezando tienen que hacer trozos grandes para que pueda agarrar con su puño y llevar a la boca. Que lo que va a comer es solo lo que sobresale del puño, el resto lo va a dejar, ¿no? Ya más, cuando sea más grandecito ya va a poder hacer pinza y agarrar trozos, ¿ya? Hay que siempre favorecer la introducción sistemática de nuevos alimentos, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, les he dicho yo, cada 3 días hay que cambiar, hay que 3 días probar un nuevo alimento. Cuando le ofrezcas el alimento, máximo 30-35 minutos, pero ¿cuántas veces hay que ofrecerle el alimento antes de renunciar? De repente hoy día, por primera vez, le voy a dar zanahoria y estoy media hora ahí y no lo come, no me acepta nada, lo escupe. El platanito que ya lo conoce lo acepta bien, pero la zanahoria no, perfecto. A la cena le intentaré ofrecer bien otra vez, no lo acepta, ya va 2 veces. Ah, no quiere, ya no más. No, los estudios han visto que incluso tienen que pasar hasta 10 a 15 veces que uno ofrece el alimento para que el niño recién lo acepte. Entonces hay que tener mucha paciencia, ¿ya? Si no te aceptó la zanahoria hoy día en el almuerzo ni en la cena, mañana otra vez le intentarás y pasado otra vez, así, y pueden pasar hasta 10, 15 veces y recién el niño de repente te va a aceptar ese nuevo alimento, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro, la mamá tiene que tener tolerancia a la suciedad propia de la edad. Incluso con la que es más sucia, más cochina, es la técnica del baby led weaning. El niño va a ser un desastre todo su ambiente. Entonces hay que dejarlo, no hay que estar la mamá limpiándole después de cada bocado, limpiándole la manita después de que agarra cada alimento. No, lo limpiará cuando ya termine su momento de la comida y ya terminó, ya no quiere comer más. Ahí recién hay que limpiar al niño, porque también se le irrita al niño si se le está limpiando a cada segundo, ¿no? Déjenlo que consuma sus alimentos. Obviamente, poco a poco va a adquirir ciertas costumbres, ¿no? Pero al inicio va a ser bastante caótico, pero eso es parte de la edad. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Y nada, esta presentación y todo esto que viene. No le escucho, no sé quién está hablando, pero no le escucho bien.